Muy buenos días, amados hermanos. Qué bueno ver que el Señor, por su gracia y su misericordia, hoy nuevamente nos ha llamado y ha puesto en cada uno de nosotros el querer como el hacer para encontrarnos en este lugar, presentarnos delante de Él y adorarle. Creo que cada vez que el Señor nos da esta bendición, nosotros debemos reconocer entonces que es su gracia sobre nuestras vidas y que nos corresponde responder a Él en una actitud de adoración y en una actitud de exaltación a su santo nombre. Quiero invitarles a que ustedes dirijan su atención al texto en el que hoy estaremos meditando. Quiero pedirles que ustedes vayan al texto de Hebreos capítulo número 12. Y si usted ha estado con nosotros desde hace un buen tiempo atrás, recuerda que cuando comenzamos a estudiar este texto de Hebreos, el escritor nos llevó a comprender que la primera parte de esta carta a los Hebreos es un texto muy teológico, es un texto de una exposición de grandes doctrinas y enseñanzas necesarias para la vida del cristiano, para el creyente, y que eran necesarias para también los judíos que en ese tiempo estaban siendo atacados y querían que fueran convencidos de que era necesario volver a todas esas costumbres y ritos que en el Antiguo Testamento eran realizados. Sin embargo, ya después de haber avanzado en este texto de Hebreos, nos encontramos con una parte muy práctica y un llamado a una vida muy práctica delante de Dios. Y esta parte es en la que nos encontramos ahora en la carta a los Hebreos. El capítulo 12 hace parte entonces de ese llamado práctico a vivir para Dios. Después de haber sido cimentada nuestra vida con esas grandes doctrinas, ahora es necesario que esas doctrinas nos lleven a una vida de adoración diaria y práctica delante de Dios. Teniendo esto presente, quiero pedirles que ustedes traten de pensar un momento en esto. ¿Hay personas que se preocupan por ustedes? Yo creería que frente a esa pregunta responderíamos sí. Hay personas que se preocupan por nosotros. Y si yo le preguntara ahora nuevamente, ¿quién es la persona que más se preocupa por usted? ¿Qué me respondería? Yo creo que muchos dirían mi mamá, si todavía aún está con usted. Diría, mi mamá es esa persona, es esa mujer que al pasar de los años, ella sigue teniendo una gran preocupación por mí. Obviamente cuando se está en la etapa de niños, de adolescentes, de jóvenes, pues hay una preocupación muy especial. Pero aunque el tiempo pase, ya se sea adulto, también esa mamá sigue teniendo esa gran preocupación por sus hijos. Otros, y no quiero tildarlos de más espirituales, pero otros dirían, quien más se preocupa por mí es Dios. Y bueno, creo que la escritura nos lleva a tener esa convicción. Dios tiene una gran preocupación por nosotros y ha mostrado un gran interés por nuestras vidas. De hecho, la vida de Cristo, su obra, su muerte en la cruz, expresa esto. Pero dejando a un lado a estas dos personas de las cuales diríamos nosotros se preocupan más, quisiera plantear otro tipo de persona que quizás alguno de ustedes la ha experimentado a lo largo de su vida. La profesora del colegio. ¿Quién no ha tenido una profesora en el colegio que se ha preocupado mucho por nosotros? Que se ha preocupado porque aprendamos muy bien lo que se nos enseña, porque rindamos en el colegio, porque hubiésemos sido ese tipo de personas que hubiésemos aprovechado muy bien lo que en el colegio se quiere transmitir y de la manera como se quiere formar a cada uno de nosotros.
¿Alguno recuerda por allí a una profesora? Una profesora con una gran preocupación por el desarrollo de sus vidas. Yo creo que sí. Pero ahora quiero citar otra persona más que se ha preocupado mucho por usted y se ha preocupado también mucho por mí. Esa persona es el escritor de Hebreos. El escritor de Hebreos ha mostrado una enorme preocupación por la vida de los creyentes, por la vida de aquellas personas que han sido alcanzadas por el Evangelio, por aquellas personas que han creído en Cristo y que se encuentran viviendo una vida la cual cada día plantea nuevos desafíos, la cual se encuentra viviendo a lo largo de una carrera o a lo largo de una batalla que debe llegar al final y tener la victoria. El escritor de Hebreos ha mostrado entonces un gran interés porque cada uno de nosotros, al leer lo que él ha plasmado allí en su texto, podamos tener esa fuerza, podamos tener ese ánimo para continuar adelante y no desmayar. Yo quisiera recordarles, ya habiendo avanzado una muy buena parte en el estudio del libro o de la carta a los Hebreos, quisiera recordarles 5 advertencias. De hecho, el escritor de Hebreos menciona más, pero hay 5 advertencias que a lo largo de este estudio de Hebreos, de este más de un año estudiando esta carta, hemos conocido y no podemos olvidar, porque justamente el escritor de Hebreos no quiere que nosotros corramos una buena parte de esa carrera, pero no lleguemos al final. Demos una batalla, podríamos decirla, completamente, pero al final seamos vencidos. El escritor de Hebreos quiere entonces que nosotros permanezcamos firmes y fieles hasta el final. Quiero recordar cuál es esa primera advertencia o gran advertencia que el escritor de Hebreos menciona en su carta. Capítulo 2, versículos 1 al 4. Y esa advertencia del escritor de Hebreos es en contra de descuidar la salvación. Es más, el escritor de Hebreos dijo estas palabras o plasmó estas palabras en su carta. ¿Cómo escaparemos nosotros si descuidamos una salvación tan grande? Claramente el escritor de Hebreos entonces está allí preocupado porque la salvación que nos ha sido dada en Cristo sea una salvación que en lugar de descuidarla cada vez se abrace más y se crezca en ella. Pero cuando nosotros vamos a Hebreos capítulo 3 versículos 7 al 19, encontramos otra gran advertencia del escritor allí para nuestras vidas, expresando su preocupación por nosotros. ¿Cuál es esta? Es en contra de la incredulidad y el endurecimiento de corazón. El escritor de Hebreos ha visto que hay muchos creyentes que, a pesar de creer, en muchos momentos comienzan a tener incredulidad y a dudar de esa fe puesta en Jesús y a endurecer su corazón, no viviendo la vida que corresponde delante del Señor. Por eso, en una parte de este texto, él dice: no endurezcáis vuestros corazones como en la provocación. Cuando estábamos estudiando ese texto nos llevó al momento en el que el pueblo de Israel decidió endurecer su corazón y no querer obedecer a Dios. Así que en esa advertencia es: cuidado con la incredulidad y el endurecimiento de corazón. Pero hay una tercera advertencia, y esa tercera la encontramos en el capítulo 4, versículos 1 al versículo número 13. Esta advertencia es en contra de no entrar en el reposo de Dios por desobediencia. El escritor de Hebreos nos mencionó que Cristo es el reposo enviado de parte de Dios, y es mucho mayor que el reposo que vivía el pueblo de Israel en el séptimo día. Pero él dice: cuidado de no ir a entrar en el reposo de Dios por desobediencia.
En otras palabras, cuidado de no estar en Cristo por tener un corazón desobediente, un corazón que no acata la ley y la orden de Dios. Después de esto, hay otra advertencia más, la cuarta. Y esta la encontramos en Hebreos capítulo 6, versículos 4 al 8. Y esta advertencia es en contra de la apostasía. El escritor de Hebreos dice que después de haber conocido la verdad, no vayamos a caer en el terrible error y en el terrible pecado de negar nuestra fe. Por eso él dijo, porque es imposible que los que recayeron sean otra vez renovados para arrepentimiento. Hay un enorme peligro y es un peligro latente que muchos están allí casi que listos para vivir, negar lo que han creído. Y hay una quinta, como les mencionaba, y esta se encuentra en Hebreos capítulo 10, versículos 26 al 31. Y esta quinta advertencia es en contra de rechazar la gracia de Dios y persistir en el pecado deliberado. Pareciera absurdo que personas, después de conocer el mensaje del evangelio, decidieran hacerlo a un lado y no guardarlo en su corazón y no creerlo en su mente, y en lugar de esto ir en contra de Dios mismo y de su propio mensaje de salvación. Y esto el escritor de Hebreos lo habla entonces ahora para con los creyentes que en ese tiempo, habiendo conocido al Señor, estaban entonces rechazando su gracia y persistiendo en un pecado deliberado. Por eso, en una parte de este texto, el escritor de Hebreos dice, horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Con estas advertencias, nosotros vemos entonces esa enorme preocupación del escritor de Hebreos por nuestra vida espiritual. Si usted quiere tener un libro delante de usted que constantemente le esté advirtiendo, que constantemente le esté diciendo y le esté anunciando, cuidado, cuidado con el desviarte, cuidado con el apartarte, cuidado con el no terminar la carrera, Hebreos es ese libro, es esa carta que usted y yo debemos volver a leer, volver a estudiar y volver a ser animados por ella. Ahora, cuando nosotros llegamos al texto que hoy vamos a estudiar, encontramos que hay otra advertencia más. ¿Ya ven por qué les decía que había alguien muy preocupado por nuestras vidas? Que podríamos decir que hasta se ha preocupado más que nuestra mamá o nuestro papá o aún la profesora del colegio. El escritor de Hebreos expresa una enorme preocupación por cada uno de nosotros. Y quiero llevarlos al versículo donde se encuentra esa preocupación nuevamente, donde hay una nueva advertencia que cada uno de nosotros no debe pasar por alto. Cada uno de nosotros no debe simplemente leerla y seguir sin meditar en ella. Versículo 15, estamos en el capítulo 12, versículo 15. El texto de la palabra de nuestro Dios dice así. Por favor, escúchela, léala y medítela en su corazón. Mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. ¿Qué tal si volvemos a leer este texto? Dice, mirad bien, no sea que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, que brotando alguna raíz de amargura os estorbe y por ella muchos sean contaminados. Quiero invitarles a que hagamos una oración en este momento. Buen Dios, queremos dar gracias, Señor, a ti por tu palabra y por haber inspirado, Señor, a quien escribió esta carta a los hebreos. Señor, en ella encontramos una serie de advertencias para que nosotros nos cuidemos y no vayamos a desviarnos o vayamos a retroceder
en el llamado a la vida, Señor, que tú nos has hecho, la vida cristiana. Señor, llévanos a tomar con seriedad, Señor, y con importancia estas advertencias y la que hoy, Señor, estudiaremos, porque esa es la única manera de poder permanecer fieles, firmes y perseverantes hasta el final, no permitiendo que nada nos estorbe. Toma en tus manos, Señor, el expositor, y a través de él, Señor, comunica tu santa y bendita palabra. Amén. Cuando nosotros leemos este texto en la Biblia de las Américas, encontramos que la Biblia de las Américas traduce esta porción de la siguiente manera: cuídense de que nadie deje de alcanzar la gracia de Dios, de que ninguna raíz de amargura brotando cause dificultades por ella y por ella muchos sean contaminados. Creo que es necesario empezar diciendo algo, de hecho dos cosas con respecto a este texto. La primera, el escritor de Hebreos en este versículo, y no solamente en este, sino en toda su carta, aunque ha sido acusado falsamente, el escritor de Hebreos no está hablando que la salvación pueda perderse. Algunos dicen que cuando el escritor de Hebreos está diciendo que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios, es una expresión que lo que significa es que alguna persona, después de haber sido salva, no alcance la real salvación o la completa salvación después de la muerte al ser llevado a la presencia de Dios. Aunque muchos plantean esto de esta carta a los hebreos, no es esto lo que el escritor de Hebreos está diciendo. Él no está colocando en entredicho la salvación de un creyente. Él no está diciendo que en algún momento algún creyente pueda perder su salvación, como miraremos a continuación qué es lo que él está diciendo. Pero lo otro que quiero también hablar con respecto a este texto es cuando el versículo habla raíz de amargura. ¿Ha escuchado usted esa expresión antes? Raíces de amargura. Bueno, algunos hablan de raíces de amarguras con la intención de hacer mención de aquellas cosas que en la vida de una persona comienzan a crecer y comienzan a estar allí por causa de situaciones vividas o que personas provocaron en su vida en el tiempo pasado. En otras palabras, cuando se habla de raíces de amargura, se está hablando entonces, algunos lo plantean de esa manera, lo que otras personas han provocado en nosotros y que al final terminan en algunas personas llevándolas a desviarse del camino en Dios o en su palabra. Tampoco es esto lo que el escritor de Hebreos está queriendo comunicarnos con este texto. ¿Qué es realmente lo que el escritor de Hebreos quiere mostrarnos a nosotros al llevarnos a esta parte de la escritura? Permítame decírselo de esta manera, como lo mencionó un comentarista. No dejen que nadie les aleje del amor de Dios. Tampoco permitan que nadie cause problemas en el grupo, porque eso les haría daño. Sería como una planta amarga que los envenenaría. Así que entonces, cuando el escritor de Hebreos está hablando de no alcanzar la gracia de Dios, a lo que está haciendo referencia es a alejarse del amor de Dios. Muchas personas, de hecho, pueden llegar a conocer a Dios y también conocer su gracia. Y como lo mencionaba hace un momento, después de hacerlo, alejarse. Vamos a hablar de esto dentro de un momento. Pero también hay personas que permiten que dentro de ellas, por causa de estar conviviendo con un pecado, crezcan plantas amargas. En otras palabras, crezcan raíces dentro de ellas que lo que hacen es cada día dañarles y destruirles desde adentro en su condición de vida, y tendríamos que decir, entre comillas, cristianos. Ahora, volvamos entonces a lo que estaba hace un momento mencionando. Es posible que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios.
Es posible que alguno pueda no llegar a tener esa gracia completa de Dios. Pues la respuesta es sí, claro que es eso posible. No en el sentido de perder la salvación, como ya lo hemos aclarado, sino en el sentido de que después de que se ha conocido el amor de Dios, se alejan de él. En ese sentido, sí es posible dejar de alcanzar la gracia de Dios. Hay un texto que yo creo que muchos de nosotros recordamos y que quiero citar en este momento para hablar y argumentar de que esto sí es posible. Escúchelo. Después vamos a plantear la cita que creo usted la conoce. Dice la palabra de Dios: salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Este texto se encuentra en Primera de Juan, capítulo 2, versículo 19. Y lo que nos está diciendo el apóstol Juan en este texto es que en medio de una comunidad o de una iglesia como la nuestra, pueden haber personas, y no solamente pueden, sino de hecho las hay, personas que aparentan ser cristianas, que aparentan una relación con Dios, que aparentan una comunión y una vida de obediencia. Pero hay algo que se encarga de demostrar que esto es solo apariencias. ¿Qué? El tiempo. El tiempo se encarga de sacar a la luz, de demostrar realmente quienes permanecen fieles y quienes tienen una convicción clara y contundente en sus corazones por el Señor. ¿Ha visto ustedes personas muy emocionadas en una etapa de sus vidas, pero pasa el tiempo y esa emoción pasa y esa emoción ya no es la misma y aún su vida refleja algo totalmente contrario a la emoción que se les veía a ellos anteriormente? ¿Conoce usted personas así? De hecho, yo conozco muchas personas así. Hace un par de días estaba escuchando, bueno, no soy chismoso, pero estaba escuchando una conversación de mi esposa específicamente. Y ella estaba hablando con una chica, una mujer que yo también conocía y que la conocía desde hace muchos años atrás. De hecho, la conocemos entre los dos hace muchos años atrás. Y la conversación tenía que ver con aquellas situaciones de la vida que van cambiando y que uno con el pasar de los años va viendo cambios en su cuerpo. Y se estaba hablando acerca de la presbicia. De hecho, mi esposa, mi amor, estaba hablando con ella porque en una cita médica que tuve con el optómetra, me habló acerca de la presbicia que ya estoy desarrollando. O sea, la incapacidad de poder leer de cerca o ir perdiendo esa capacidad de leer de cerca. Así que entonces mi amor comenzó a hablar con ella y ella comenzó a decirle que también había comenzado a desarrollar la presbicia. No lleguen a los 40 años, ese es un consejo que les doy. Cuando ya estén a los 40, comiencen a devolver, no sigan contando hacia arriba porque seguramente les va a dar presbicia como a mí. Pero esto no es una condición exclusiva de algunos. Dicen que hoy muchas personas están viviendo esta situación en sus ojos. Pero el punto es el siguiente al que quiero llamarles. Resulta entonces que comenzó ella a hablar con esta amiga en común, acerca de esta situación. Y después de haber hablado acerca de esos cambios que da la vida o que da el cuerpo con el pasar de los años, ella dijo, bueno, esto es algo que nosotros tenemos que aceptar porque la vida así lo decidió. Y esa fue su expresión. Y me llamó mucho la atención escuchar esta expresión de ella. ¿Por qué? Como les decía, es una persona que conocemos de hace muchos años atrás. Es más, ella nació en una familia cristiana. Su mamá se encargó de enseñarle la palabra de Dios en su etapa de niñez, infancia, adolescencia, juventud. Sus abuelos fueron fundadores de la iglesia bautista en Armenia. Además de eso, estando en la condición de jóvenes, compartíamos allí en la iglesia
bautista en Armenia y hacíamos muchos programas y participábamos de muchas actividades de la iglesia. En momentos ella se encargó también de participar en la dirección de los jóvenes allí en esta ciudad y en esta iglesia. Y cuando llegó el tiempo del matrimonio, se casó en la iglesia por el pastor y con convicciones muy cristianas. Pero ya hoy le escuchaba decir que cuando envejecemos y que cuando nuestro cuerpo empieza a cambiar y comienza a mostrar esas cosas que no quisiéramos, no es porque Dios así lo determinó, porque la vida así lo quiso. ¿No les parecen a ustedes esto algo muy extraño? A mí me sorprendió mucho. Una persona, después de haber tenido toda esa etapa de conocer a Dios desde su infancia hasta la etapa de su adultez, hoy ya ni siquiera Dios haga parte de su vocabulario. Ya hoy prefiera mencionar cualquier otra cosa antes que a Dios como aquel de quien depende su vida. Este tipo de personas nosotros las encontramos mucho. Este tipo de personas que no les interesa una relación y comunión con Dios después de haberla tenido, abundan en medio de nuestra sociedad. Así que yo creo que es necesario que nosotros escuchemos al escritor de Hebreos, que claramente pongamos nuestra atención en lo que él está diciendo, porque quiero que volvamos por un momento al texto de Hebreos y volvamos a lo que hemos ya estudiado de ese texto de Hebreos. No solamente el escritor de Hebreos, no solamente el apóstol Juan en su carta nos habló de que era necesario que algunas personas quedaran en evidencia que no habían sido de nosotros, sino que el mismo escritor de Hebreos en el capítulo 6, versículos 4 al 6, también nos habla de lo mismo. Un texto que yo creo que usted también recuerda en esta mañana. Escuche lo que dice la palabra de nuestro Dios. Porque es imposible que los que una vez fueron iluminados y gustaron el don celestial y fueron hechos partícipes del Espíritu Santo y asimismo gustaron la buena palabra de Dios y los poderes del siglo venidero, dice el versículo 6, recayeron. Con estas palabras, el escritor de Hebreos nos está diciendo, esto es una realidad. No se sorprendan de que esto les suceda a personas, pero yo quiero ir aún más allá, que creo que es la intención del escritor de Hebreos. No se sorprendan si esto le puede pasar a usted, si esto en algún momento le puede suceder a usted. Y yo quisiera volver a tratar de recordar un poco lo que este texto de Hebreos 6, 4 al 6 nos está queriendo decir. Este texto es muy claro cuando nos habla de personas que conocieron la gracia de Dios, que conocieron el amor de Dios, pero decidieron alejarse o no decidieron permanecer en una vida de fidelidad al Señor. Por eso el texto dice, los que una vez fueron iluminados. ¿A qué hace referencia esta expresión? Los que en un momento de sus vidas escucharon la predicación del verdadero evangelio. Hoy uno se sorprende de personas que escuchan barbaridades y las creen, pero al final la escritura dice es porque ellos quieren creer eso. Pero hay otras cosas que los sorprenden aún más. Personas que escuchan el verdadero evangelio sin adulterar y sin cambiar, y sin embargo retroceden, o sin embargo se desvían. Pero sigue diciendo el texto, y gustaron el don celestial. En otras palabras, experimentaron el gozo de la vida cristiana. Hay muchas personas que al estar en medio de otros cristianos y en medio de una iglesia, se gozan en ver cómo Dios en medio de todos ellos obra, y ver cómo Dios en medio de todos ellos guía y lleva cada día un mayor conocimiento justamente de Él mismo. Pero también continúa diciendo el texto, y fueron hechos participantes del Espíritu Santo. Otra vez, aquellos que acusan al escritor de Hebreos diciendo que la salvación se pierde, usan esta expresión para decir, aquí el escritor de Hebreos está diciendo la salvación se puede perder. Pero eso no es lo que está diciendo el escritor de Hebreos. Cuando él dice, y fueron hechos
partícipes del Espíritu Santo, lo que está diciendo es que hicieron parte de la adoración en comunión con la iglesia. Una de las cosas que la Escritura nos ha enseñado es que cuando la iglesia se reúne, como hoy nosotros estamos reunidos, la presencia especial del Señor está en medio nuestro. Y el Espíritu Santo guía a la iglesia a la adoración. Pues bien, esto fue lo que muchas personas también experimentaron. Lo que ellos hicieron fue participar de una adoración en comunión con la iglesia para con el Señor. Y dice el versículo número 5, y asimismo gustaron la buena palabra de Dios. En tiempo atrás les mencionaba que una de las cosas que anhela un verdadero predicador, un predicador que es sincero con su exposición de la palabra, es que cada vez que la palabra de Dios sea expuesta de una manera real y verdadera, conforme a lo que Dios ha revelado en su palabra, todos los que la escuchen estén dispuestos no solamente a guardarla en su corazón, sino a obedecerla. Sin embargo, hay muchos que escuchan la palabra de Dios y después de escucharla, lo que les sucede es lo que decían nuestros papás. Les entra por un oído y les sale por el otro. Aunque haya sido una palabra verdadera y aunque haya sido una palabra conforme a lo revelado por Dios. Así que entonces muchos gustaron la buena palabra de Dios, pero esto no transformó sus vidas. Vieron que las vidas de otros fueron transformadas, pero no las suyas. Y sigue diciendo, y los poderes del siglo venidero. Una de las cosas que la Escritura nos ha dicho a nosotros es que cada vez que nosotros nos reunimos como iglesia y estamos hoy presentándonos delante de Dios, estamos siendo anticipados de lo que será la gloria eterna con nuestro Señor. ¿A qué nos dedicaremos en la eternidad? ¿A qué se dedicarán los verdaderos creyentes en la eternidad? A hacer lo que hacemos hoy, a adorar, a exaltar, a honrar, a contemplar a nuestro Dios. Pues bien, hubo muchas personas que en un momento de sus vidas experimentaron los poderes del siglo venidero, se reunieron con la iglesia y estando con la iglesia, allí pudieron deleitarse en una adoración al Señor. Pero a pesar de todo esto, dice el escritor de Hebreos, versículo 6, recayeron. Si nosotros entonces estamos colocando mucha atención en las advertencias que el escritor de Hebreos nos está haciendo, debiéramos ser conscientes que el escritor de Hebreos está muy preocupado porque esto no pase en nuestras vidas, porque esta no sea la realidad de cada uno de nosotros. Es más, yo quiero en esta mañana hacerte una pregunta. Quiero en esta mañana que cada uno de nosotros allí se plantee esta pregunta. ¿Tú estás en ese riesgo? Tú quizás eres esa persona que el escritor de Hebreos tenía en su cabeza, tenía en su corazón cuando escribió estas advertencias. ¿Será que tú eres esa persona que el escritor de Hebreos dice, tengo preocupación porque pareciera que va a retroceder, porque pareciera que va a recaer, porque pareciera que no va a terminar viviendo o disfrutando de la gracia de Dios? ¿Tú eres una de ellas? Creo que entonces esto es algo que nosotros debemos cada día cuestionarnos a nosotros mismos, porque hay esta realidad. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros, porque si hubiesen sido de nosotros, habían permanecido con nosotros, pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Espero en el Señor que cada uno de nosotros no sea uno de estos, sino al contrario, los que permanecen y perseveran hasta el final. Ahora, ya después de haber visto esto que el escritor de Hebreos en otras partes del texto nos habla, volvamos otra vez al versículo 12 de este capítulo 12 justamente. Ya sabemos entonces que la preocupación del escritor de Hebreos es que alguno deje de alcanzar la gracia de Dios. Él no desea que eso pase en nuestras vidas. Y para esto, el escritor de Hebreos da dos órdenes. Porque él no solamente plantea lo que pudiera pasar,
lo que en algún momento pudiera vivir alguno que cree que es creyente y no lo es, sino que él, además de eso, plantea lo que debiera ser un verdadero creyente. Si usted es aquel que al evaluarse dice, bueno, yo no puedo creerme de aquellos que dicen que estar firmes y que en algún momento vayan a caer. Como yo no puedo creerme ser uno de esos, lo que sí debo hacer es entonces ver lo que el escritor de Hebreos me dice que debo hacer para cada día alejarme de esa posibilidad de recaer, alejarme de esa posibilidad de en algún momento no alcanzar la gracia de Dios. Y para esto, como les mencionaba, el escritor de Hebreos da dos órdenes. ¿Qué debes hacer para no vivir esto? Obedece dos órdenes que el escritor de Hebreos da. Pero también, además de obedecer esas dos órdenes, lo que el escritor nos dice es, no sigas un ejemplo que él cita. Y vamos a mirar cuáles son las dos órdenes y vamos a mirar cuál es el ejemplo que él dice que no debemos seguir. Veamos la primera orden, versículo 12. Por lo cual, y escuchen, aquí empieza la orden. Levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas y haced sendas derechas para vuestros pies, para que lo cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. En estas palabras el escritor de Hebreos está dando una orden que si nosotros queremos evitar que en algún momento vayamos a no disfrutar, a no alcanzar la gracia de Dios, a no vivir el amor del Señor por siempre, sino en lugar de esto desviarnos, obedezcamos esta primera orden. ¿Cuál es? Renovemos nuestras fuerzas. Es una tarea y una responsabilidad que está para cada uno de los creyentes, renovar sus fuerzas. Es cierto que lo que el salmista escribió se cumple en nuestras vidas. Es el Señor el que nos da nuevas fuerzas. Es el Señor el que nos da las fuerzas del águila o las fuerzas del búfalo, como en muchos momentos es planteado en los salmos. Pero ahora el escritor de Hebreos no nos está diciendo que el Señor nos renueve las fuerzas. Lo que el escritor de Hebreos está diciendo es, tú, cada uno de nosotros, renueva tus fuerzas. ¿Y de qué manera nosotros vemos que el escritor de Hebreos dice esto? Si notamos en este versículo número 12, encontramos que el texto habla de manos, habla de rodillas y habla de pies. ¿Lo notaron? Pero hablando de estas partes del cuerpo, de cada una de ellas el escritor de Hebreos plantea algo. Escuchen, él dice que las manos, ¿sí?, están caídas. O sea que las manos hay que levantarlas, es lo que dice el escritor de Hebreos. Pero también habla de las rodillas. ¿Y qué dice de las rodillas? Que están paralizadas. Pero además de esto, habla de los pies. ¿Y qué es lo que dice el escritor de Hebreos? ¿En qué condición están los pies? Cojos. En otras palabras, lo que está hablando el escritor de Hebreos es que hay una condición difícil, compleja. Hay una condición, si se podría colocar en los términos de salud, bien difícil y complicada. Hay un diagnóstico bien complejo. Ahora, de acuerdo a esto, el escritor de Hebreos, entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Levantad las manos. ¿Qué más dice? Después de esto, dice, y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies. Es tarea suya y tarea mía. Es tarea de cada uno de nosotros que busquemos cada día ser fortalecidos para poder continuar en esa carrera de la fe que el escritor de Hebreos ya nos ha dicho en otros momentos. Ahora, permítanme hacerles una nueva pregunta. ¿Qué produce en la vida de un creyente que la condición de un creyente se encuentre en estas circunstancias? ¿Qué es lo que hace que un creyente se descuelgue en sus manos, que sus rodillas estén paralizadas y que sus pies estén cojos? O sea, que llegue a una condición de salud espiritual compleja, terrible. ¿Qué hace que un creyente
llegue a esta situación? Bueno, la realidad es que muchas de las cosas que provocan esto son los problemas de la vida cotidiana. ¿No? Los problemas familiares, las tristezas por las diferentes situaciones de salud, las discusiones que se dan en la familia, la vida en soledad, la falta de trabajo o en otros momentos el exceso de él. La suma de todas estas cosas hacen que nuestra vida espiritual se afecte tremendamente. Porque claramente el escritor de Hebreos no está hablando de una manera literal. Él está hablando y citando estas partes del cuerpo para decir: muchos cristianos se encuentran en una situación triste en su salud espiritual porque han permitido que todas estas circunstancias les afecten y les lleven a estar casi que de hospital, casi que de una situación donde se necesita toda una atención hospitalaria para poderlos sacar de allí. Ahora, ¿qué hacer cuando llegan momentos así? Y permíteme, yo te hago esta pregunta: ¿qué haces tú cuando llegan momentos donde tu vida espiritual, donde tu salud espiritual se ha afectado fuertemente? Donde ya no puedes caminar y ya no puedes andar, donde ya tu condición de salud espiritual está justamente en crisis. Permítame compartirles, mientras que usted piensa allí donde se encuentra, permítame compartirle lo que estuve meditando con unas personas amadas de esta iglesia en esta semana. Mientras que usted sigue pensando, yo quiero también que al mismo tiempo vaya al Salmo 119, versículos 25 al 32. Salmo 119, versículos 25 al 32. No podemos negar que algunos de nosotros, que la mayoría de nosotros, que todos nosotros en algún momento de nuestra vida nos hemos encontrado en situaciones complejas a nivel espiritual, como con ese diagnóstico que hace un momento leímos, donde sentimos que nuestras fuerzas decaen. Y cuando nosotros vemos el Salmo 119, versículo 25, encontramos que el salmista también estaba viviendo eso, también lo expresa. Escuchen, versículo 25 en su primera parte: abatida hasta el polvo está mi alma. ¿Te has sentido así? ¿Te has sentido en momentos donde te encuentras como en el piso? ¿Que te encuentras como tendido porque ya no tienes fuerzas para continuar? ¿Donde sientes que has sido derrotado por las circunstancias? Ahora, no solamente el salmista expresa esto en el versículo 25. Vayamos al versículo 28 en su primera parte y veamos lo que dice el 28 en este texto. Se deshace mi alma de ansiedad. ¿También te has sentido de esta manera? ¿Te has sentido acorralado? ¿Te has sentido sin salida? ¿Te has sentido que ya no encuentras qué hacer y qué decisión tomar porque todo está en tu contra? Estas son las cosas que hacen que nos lleguemos a situaciones como las que describe el escritor justamente de Hebreos. Pero, ¿qué hacer en momentos así? Es la pregunta. El escritor de Hebreos nos dice: esta es la condición de muchos. El salmista dice: esta ha sido también mi condición. ¿Qué hacer en momentos así? Pues el mismo salmista nos da la respuesta: ¿qué hacer en momentos así? Y lo que el salmista nos dice es: anhela la palabra de Dios. Ve a la palabra de Dios. Refúgiate en la palabra de Dios. Esto es lo que tienes que hacer. La palabra de Dios se tiene que convertir en el todo para tu vida. Mientras que otros buscan encontrar la solución a sus problemas en cosas totalmente ajenas y extrañas a la escritura, el salmista dice: es la palabra la solución. Escuchen, versículo 25, pero ahora en su segunda parte: vivifícame según tu palabra. Acaba de decir que se encuentra en el polvo, que en el polvo está su alma, pero lo que continúa diciendo ahora es: vivifícame en tu palabra. En el versículo 26, su segunda parte dice: enséñame tus estatutos. En el 27, principiando el versículo, dice:
Hazme entender el camino de tus mandamientos. En el 28, en la mitad hacia adelante dice, susténtame según tu palabra. Y también en el versículo 29, al final del versículo dice, en tu misericordia concédeme tu ley. Todas estas expresiones del salmista apuntan a que si en algo nosotros tenemos que refugiarnos, si a alguien nosotros tenemos que ir, es a la palabra misma de Dios. Es ella la que nos alienta y la que nos lleva adelante. No sigas tratando de enfrentar esos momentos difíciles en la vida lejos de Dios, o en otras palabras, lejos de su palabra. Al contrario de eso, toma las decisiones que tomó el salmista, porque en el mismo texto también el salmista nos dice qué decisiones tomó él. Decisiones muy contrarias a las de muchos. Veamos qué decisiones. Versículo 30, al iniciar el versículo, dice, escogí el camino de la verdad. Versículo 31 también al empezar, me he apegado a tus testimonios. Versículo 32 también al iniciar, por el camino de tus mandamientos correré. Claramente entonces el salmista nos está mostrando a nosotros cuál es la solución para los momentos de dificultad, para los momentos de sentirnos en el polvo y derribados, de sentirnos ansiosos y sin encontrar una salida. La palabra de Dios es lo que alienta al verdadero cristiano. Por eso el escritor de Hebreos entonces, cuando habla de que tenemos la condición de los brazos caídos, que tenemos las rodillas que no se mueven, que tenemos los pies que se encuentran afectados, allí, en esos momentos, ¿qué debemos hacer? Ir a la palabra, ser alimentados, ser desafiados por la palabra para seguir adelante. De esa manera, el escritor de Hebreos nos está dando la recomendación para continuar adelante y alcanzar la gracia de Dios. En otras palabras, no alejarnos de ese amor de Dios. No hagas lo contrario, porque tristemente terminarás como aquellos que creíamos que eran de nosotros, pero no fueron nunca de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, hubiesen permanecido con nosotros. Escucha el escritor de Hebreos. Ahora vamos a la segunda orden. No solamente que el escritor de Hebreos nos habla que nos corresponde a nosotros renovar nuestras fuerzas yendo a la escritura, sino que ahora el escritor de Hebreos dice, vivan piadosamente. Vivan piadosamente. Y nuevamente el escritor de Hebreos coloca sobre nuestros hombros la responsabilidad de lo que debemos hacer. Vivir piadosamente. Versículo 14. Volvemos al texto de Hebreos 12, ahora en el versículo 14. Escuchen lo que dice el escritor. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie, y usted conoce el resto, ¿qué dice? Nadie verá al Señor. Este es uno de los textos muy conocidos de la carta a los Hebreos. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Este versículo 14 nos está hablando de vivir una vida piadosa, una vida que claramente muestra que se pertenece al Señor y se cree claramente en su palabra. Pero yo creo que hay muchos que escuchan la palabra piedad y no tienen claridad de lo que eso significa. Hay muchos que escuchan el llamado a vivir piadosamente y no logran comprender lo que realmente la escritura está queriendo decirnos con esto. Sin embargo, en este versículo 14, el llamado y el mandamiento, la orden es vivir una vida piadosa. Permítame citarle la historia de alguien para hacerme entender lo que es una vida piadosa. Quizás algunos que les ha gustado estudiar la teología y les ha gustado estudiar hombres de Dios que él mismo ha usado para dejar una gran herencia teológica a la iglesia de hoy, han escuchado o han leído a un hombre que se llamó Dietrich Bonhoeffer. Yo les cuento, estando en el seminario y estudiando acerca de Dietrich Bonhoeffer, no me gustaba leerlo. Y en parte es porque
lo decíamos así en el seminario, sus escritos eran muy ladrilludos, era la manera de expresarnos frente a eso. Era una teología muy profunda donde le tocaba a uno que estar con diccionarios, le tocaba a uno que estar con libros que le ayudaran a comprender lo que él escribía. Pero este hombre, Dietrich Bonhoeffer, fue un pastor, teólogo alemán, que vivió en la Segunda Guerra Mundial entre 1906 y 1945. Bonhoeffer fue conocido por su valentía al oponerse al régimen nazi y por su compromiso con la fe cristiana, incluso en circunstancias extremas. Bonhoeffer fue una de las voces cristianas más firmes contra Adolf Hitler y el nazismo. Participó en la iglesia confesante, que se oponía a la influencia del régimen en la iglesia alemana, y escribió obras como El costo del discipulado, donde enfatizó la importancia de seguir a Cristo con sacrificio y con un compromiso total. La vida de Dietrich Bonhoeffer puede resumirse en 4 puntos. Primero, su amor por la verdad bíblica. Él centró su vida en las enseñanzas de Cristo y en una fidelidad completa a la palabra. Segundo, su valentía frente al mal. Él se opuso fervientemente a la opresión nazi, al racismo y a la injusticia. Tercero, su preocupación por los demás. Tenía un profundo deseo de servir a los demás y especialmente a los que sufrían. Y cuarto, su disposición al sacrificio. No tenía problema de sufrir por su fe. Aún en prisión, escribió sobre la gracia de Dios, la esperanza y el amor. Bonhoeffer fue arrestado por su participación en un complot para derrocar a Hitler y fue ejecutado en 1945, pocos días antes del fin de la Segunda Guerra Mundial. Su fe y valentía hasta el final lo convirtieron en un ejemplo de devoción, sacrificio y en un ejemplo de vida piadosa. Un hombre piadoso o una mujer piadosa no es aquel que permanece en un templo o en un lugar como este orando. No es aquel que carga la Biblia bajo su brazo y permanece con ella para todas partes. Un hombre piadoso es aquel que vive conforme a lo que la Escritura ha revelado, conforme a lo que Dios ha establecido en su palabra para con cada uno de nosotros. Y es eso lo que está queriendo también decir el escritor de Hebreos. Cuando él dice que nosotros persigamos la paz, no significa que nosotros no levantemos nuestra voz cuando algo no es justo o no es correcto. Esto no significa que cuando se está haciendo algún mal, por entonces no tener problemas con nadie, guardemos silencio. Lo que significa es que pase lo que pase, un hombre y una mujer piadosa lo que hacen es vivir la palabra de Dios en todo momento de su vida, no importando las consecuencias. Eso es una vida de piedad. Ahora, de Jesús nosotros tenemos el ejemplo. Escuche este texto que yo creo que usted lo recuerda muy bien. Y haciendo un azote de cuerdas, echó fuera del templo a todos, y las ovejas y los bueyes, y esparció las monedas de los cambistas y volcó las mesas. ¿Quién es el hombre más pacifista que ha pisado esta tierra? Pero cuando leemos nosotros estas palabras, pareciera que se estuviese hablando de un ser diferente, pero no. Jesús claramente le ardió su corazón al ver todas estas cosas contrarias a lo que Dios había establecido en su palabra, y por ser un hombre pacifista enfrentó toda esta desobediencia, pecado y maldad. Esto es lo que entonces el escritor de Hebreos habla de seguir la paz. Seguir la paz, nuevamente, no es plantearla como, por ejemplo, nuestro gobierno en el día de hoy dice, paz total. Para nada. La paz es hablar de Cristo. La paz es mostrar a Cristo.
la paz es predicar el evangelio de Cristo. Y es nosotros terminar diciendo que el que dijo estas palabras realmente es la paz. Mi paz os dejo, mi paz os doy. Yo no la doy como el mundo la da. Así que entonces, el perseguir la paz es justamente vivir una vida de piedad y también, como lo sigue diciendo el versículo 14, vivir una vida de santidad. Porque sin la santidad, ya no lo ha dicho el escritor de Hebreos, nadie verá al Señor. También la misma palabra nos ha dicho en otras partes de ella: sed santos porque yo soy santo. Nadie puede tener una relación con Dios a menos de que en Él haya una vida de santidad, un esfuerzo por la santidad, una lucha en contra del pecado, haberle declarado la guerra dentro de sí mismo al pecado con el propósito de agradar a Dios. Ahora, cuando una persona hace esto, podrá al final de su vida poder ver lo que vio este otro hombre de las Escrituras. Escuchen: duros de cerviz e incircuncisos de corazón y de oídos, vosotros resistís siempre el Espíritu Santo, como vuestros padres, así también vosotros. ¿A cuál de los profetas no persiguieron vuestros padres y mataron a los que anunciaron de antemano la venida del justo, de quien vosotros ahora habéis sido entregadores y matadores? Vosotros que recibisteis la ley por disposición de ángeles y no la guardasteis. ¿Ya saben de quién estoy hablando? Oyendo estas cosas, se enfurecieron en sus corazones y crujían los dientes contra él. Pero Esteban, lleno del Espíritu Santo, puestos los ojos en el cielo, vio la gloria de Dios y a Jesús que estaba sentado a la diestra de Dios, y dijo: he aquí, veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre que está a la diestra de Dios. Una persona que se esfuerza por la piedad, que vive conforme al ordenado en su palabra, que cada día declara una guerra contra el pecado y decide vivir en santidad, podrá ver lo que vio Esteban. Podrá abrir sus ojos después de traspasar la muerte y ver a aquel a quien su vida pertenece y en pos de quien ha vivido y delante de quien ha querido poder alcanzar su gracia. En otras palabras, vivir su amor pleno y eterno por siempre. Estos dos mandamientos o estas dos ordenanzas nosotros encontramos en el texto de Hebreos. ¿Cuáles entonces son esas dos ordenanzas? La primera ordenanza es: renueva tus fuerzas. Y la segunda ordenanza es: vive una vida piadosa. De esa manera alcanzarás la gracia de Dios y no te faltará el amor de Dios en tu vida. Ahora quiero invitarles a que veamos la parte final que quiero resaltar en esta mañana. Y esta parte es que no sigamos el ejemplo que nos presenta el escritor de Hebreos. Si nosotros vamos al versículo 16 y 17, encontramos que se nos habla de un hombre el cual está allí para que usted y yo no sigamos su camino. Dice el versículo 16: no sea que haya algún fornicario o profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura, porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con lágrimas. Cuando nosotros comenzamos a pensar en los errores, en las malas decisiones que nosotros hemos cometido en la vida, recordamos algo que también en este púlpito ha sido dicho: cuando se cometen errores, cuando se toman malas decisiones, especialmente muchachos, jóvenes, jovencitos, adolescentes, cuando se toman malas decisiones, esas malas decisiones se pagan de 4 maneras. Y espero que ustedes las recuerden. La primera, se pagan con dinero. Cuando uno toma malas decisiones, paga esas malas decisiones con dinero. Pero si no la paga con dinero,
la paga con tiempo. El tiempo es también lo que hay que usar para terminar pagando las malas decisiones. Pero también mencionábamos en una ocasión que las malas decisiones se pagan con lágrimas. Escuchen, con dinero, con tiempo y con lágrimas. Y cuando no se pagan ni con dinero, ni con tiempo, ni con lágrimas, se pagan con las cuatro, juntas, cuando se toman malas decisiones. El texto de Hebreos nos está diciendo que Esaú fue uno de esos. Esaú tomó una mala decisión. Yo creo que muchos de nosotros recuerdan la historia de Esaú. En un momento dado, él prefirió dar gusto a su paladar que permanecer siendo el primogénito. ¿Qué fue lo que le dijo a su hermano Jacob? Dame esas lentejas. Y Jacob le dijo, te la doy, pero si me das la primogenitura. Y él dijo, ¿para qué la deseo? Con estas palabras de Esaú, lo que estaba pasando allí era que él estaba menospreciando el plan de Dios. Estaba menospreciando que el hijo mayor llevara la bendición y que a través de él continuara esa bendición dada a su padre, en este caso Isaac. Este hombre, Esaú, la menospreció, y por eso el texto dice que él fue un profano. Un profano es aquel que tiene por menos las cosas de Dios. Es aquel que no le da valor a las cosas que pertenecen a lo revelado por Dios en su palabra y en su promesa. Pero también nos dice el texto que Esaú fue fornicario. ¿Cómo así que fornicario? Escuchen Génesis 26, 34, 35. Y cuando Esaú era de 40 años, tomó por mujer a Judith, hija de Beeri, eteo, y a Basemat, hija de Elón, eteo, y fueron amargura de espíritu para Isaac y para Rebeca. ¿Qué hizo entonces Esaú? Tomó dos mujeres que no pertenecían al pueblo y que no pertenecían a la promesa de Dios y se unió a ellas. Por eso el texto dice que hubo amargura en Isaac y en Rebeca por esto. Pero alguien diría, bueno, pero es que fueron dos mujeres. ¿Hay algo de malo con eso? Génesis capítulo 36, versículos 2 y 3. Esaú tomó sus mujeres de las hijas de Canaán, a Ada, hija de Elón, eteo, a Ailibama, hija de Ana, hija de Sibeón, heveo, y a Besemad, hija de Ismael, hermana de Nabiot. ¿Cuántas? 5 mujeres, y ninguna de ellas pertenecía a la familia de Abraham, y ninguna de ellas pertenecía a la familia de Isaac, a la familia de la cual él debió haber tomado mujeres para conservar la promesa de Dios. Por eso el texto dice que él fue un fornicario, pero también el texto claramente dice que fue un profano. Toda aquella persona que sigue el ejemplo de Esaú, lo que va a vivir es justamente lo que Esaú vivió. Veamos cómo termina el versículo 17. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, cuando él dijo, me arrepiento, cuando él dijo, ahora entiendo que he tomado una mala decisión, cuando él dijo, ahora sé que he hecho lo incorrecto, ¿qué dice el texto? Fue desechado y no hubo oportunidad para el arrepentimiento, aunque la procuró con una de las tres cosas que les dije que se pagan cuando se cometen malas decisiones o errores, con lágrimas, aunque procuró con lágrimas. Amados, claramente la escritura a través del escritor de Hebreos nos ha llamado a cada uno de nosotros a que sigamos permaneciendo firmes, a que sigamos en perseverancia delante de él, a que sigamos cada día, como ya nos lo dijo anteriormente, colocando nuestra mirada en Jesús, a que nos esforcemos en nuestra vida cristiana y a que nos propongamos cada vez más seguir una vida de piedad. Si no lo hacemos, si alguno desestima estas palabras,
Si alguno no cree en la verdad de la Escritura y en lo que fue inspirado en el escritor de Hebreos, terminarán como Esaú, queriendo al final remediar las cosas, pero cuando quieran hacerlo, ya habrán sido desechados y ya no habrá oportunidad para el arrepentimiento. Y con lágrimas clamarán ser perdonados, pero con lágrimas serán enviados al infierno por su desobediencia y por su rebeldía. Hoy las puertas del cielo nuevamente se abren. Las puertas del cielo nuevamente se ponen de par en par para que aquel que no haya realmente ido delante del Señor en arrepentimiento y fe, lo haga, clamando por perdón y por misericordia, después de reconocer su pecado y su maldad, y pidiéndole al Señor que sea otorgando sobre él su gracia infinita, su gracia y amor eterno por los siglos de los siglos. Aprovecha, amado amigo, amada amiga que estás en esta mañana, en este lugar. Aprovecha esa oportunidad. Jovencitos, aprovechen esa oportunidad. Cada uno de nosotros no sabe hasta cuándo vivirá, pero puede llegar el momento de que después de haber escuchado y oído la Escritura y la palabra de Dios, por necedad ser desechado y haber perdido la oportunidad, como Esaú la tuvo, de poderse arrepentir y con lágrimas en sus ojos ser enviado al infierno. Hoy nuevamente está esta oportunidad para cada uno de aquellos que no ha ido en arrepentimiento y fe delante del Señor. No juegues más con tu vida de esta manera. Más bien, clama por perdón y por misericordia. Oremos. Padre Celestial, en esta mañana o en este momento, Señor, damos gracias por tu palabra. Gracias por haber tomado al escritor de Hebreos e inspirarlo y colocar en él una seria preocupación por nuestra vida. Gracias, Padre Celestial, porque tenemos al escritor de Hebreos como alguien que anhela y que busca y llama, Señor, a sus lectores, a nosotros, a que no pasemos por alto estas advertencias, porque el riesgo es mucho, porque lo que está en la posibilidad de perderse es demasiado, nuestra propia vida. Señor, llévanos a escuchar a este hombre, llévanos a escuchar a tu Espíritu a través de este hombre, para que nosotros en los momentos difíciles de angustia, de necesidad, en los momentos de incertidumbre, en los momentos donde creamos que no tenemos solución o no hay salida, tomemos la decisión de ir a tu palabra y que sea tu palabra la que nos fortalezca, la que nos anime, la que nos levante, la que nos lleve a seguir adelante cada día más para poder llegar a ese momento de disfrutar plena y eternamente la gracia de Dios, el amor de Dios sobre nosotros. Llévanos, Señor, a vivir una vida de piedad, una vida donde estemos comprometidos con no vivir como el mundo lo plantea, sino vivir como tu palabra lo declara, cueste lo que cueste, haciéndolo en la medida en la que tu palabra misma nos lo ha declarado, nos lo ha demandado para cada uno de nosotros. Señor, que nosotros no negociemos nuestra vida de piedad o nuestra vida de santidad delante de ti, sino que cada día nosotros nos esforcemos por vivir de una manera que honra tu palabra y que es para la adoración, Señor, de tu nombre. Señor, que nosotros obedezcamos estas órdenes del escritor de Hebreos. Ahora que él está siendo práctico en sus enseñanzas, que no nos entre por un oído y nos salga por el otro. Que no vayamos a terminar siguiendo el ejemplo de Esaú, para cuando sea demasiado tarde, llorar y ya no tener más remedio, porque la oportunidad y el tiempo para el arrepentimiento ha terminado. Señor, que tu palabra esté en nuestra mente y en nuestro corazón, y que tu palabra esté en aquellos, Señor, que delante de ti, en un sincero arrepentimiento y en un clamor verdadero por perdón, Señor, tu palabra produzca transformación y los lleve a ti, y que ellos hoy, Señor, puedan aprovechar que esas puertas del cielo nuevamente se abren de par en par
para la salvación de sus vidas. Señor, gracias. A ti sea la gloria y a ti sea la honra, buen Padre Celestial, por siempre y para siempre. Amén. Dios les bendiga, amados hermanos.